Con los exámenes aprobados, Andrés Pedro hace sus vacaciones en Cascallares, en la casa de sus tíos, los Ledesma, una casa de campo que se encontraba en las orillas del río Alegre. El río Alegre estaba crecido, había fuertes lluvias, habían caído muy seguidas y entorpecía el paso de las tropillas, porque la crecida había arrastrado árboles, despojos de ramas, hojas y demás. La tropilla de ganado cruzaba a diario al otro lado, a la orilla del río Cascallares, que se encontraba la feria de animales. Los arrieros tuvieron que esperar y detenerse con todo el ganado por la crecida, esperando a que bajen las aguas. En ese interín que Pedro estaba caminando por los alrededores del lugar, se decide acercar hacia los arrieros, a los paisanos, para escuchar los diálogos que mantenían, preguntándole a uno de ellos por el lugar, porque el comentario era acerca de qué estará pasando más abajo. Entre ellos era el diálogo que se había armado. Allá abajo, ¿qué pasa más abajo? Y Pedro pregunta a uno de los paisanos: muchacho, vos no sos de por acá. No, estoy vacacionando en la casa de mis tíos, los Ledesma. ¿Y entonces por qué no le preguntas a ellos? Y pero no es lo mismo que me lo diga usted. El paisano se santiguó, lo miró y no respondió. Y así con el otro arriero, los otros arrieros que se encontraban en el lugar. Los arrieros empezaron a movilizar el ganado, retrocediendo a los corrales nuevamente y esperando allí hasta que las aguas bajen. Pedro, con esa situación de descreimiento y demás, se ríe en su interior como un estudiante de capital y empieza a caminar río abajo. De improviso se encuentra con un montecito de álamos, que parecía como un ulular de marejada, un sonido que estaba siempre dando ese motivo del viento sobre las hojas, sobre el follaje. Empieza a caminar por el lugar, pero se detiene, porque mejor no voy a ingresar al bosquecito. No sé por qué, pero no voy a entrar. Y queda ahí, permanece en el lugar, escucha una voz que dice: ¿no va a cruzar el río? ¿No lo va a cruzar al río? De inmediato Pedro se levanta de un salto, gira y se encuentra con una figura femenina, de edad indefinida, de rostro curtido, de ojos negros penetrantes, y él no supo cómo, no supo el por qué, no puede explicarlo, pero de improviso el sol se empezó a nublar, la luz se opacó y como una luz de eclipse parecía que se estaba oscureciendo, cayendo la noche. La mujer lo invita nuevamente a cruzar el río. No voy a cruzar el río, diciéndole de que esa parte era la parte más profunda, que ella vivía a la otra orilla, en las grutas, y que a diario cruzaba el río por ese lugar. Vio que ella llevaba una vara de álamo, la cual la había cortado, y se manejaba con esa vara de álamo. Pedro retrocede y a pasos largos se vuelve para la casa de los tíos, río arriba. Escuchaba que se reía, una risa burlona. Tiene miedo. Y sí, efectivamente, Pedro tenía miedo. Hizo unos pasos más, a una cierta distancia, se detiene y se da vuelta para ver realmente qué era lo que estaba pasando. No podía creer lo que sus ojos veían.
Esta mujer caminaba sobre el agua y con esa vara se ayudaba a hacer semicírculos sobre esa espuma alborotada y daba muy lentamente un paso y se detenía y así otro y otro y avanzaba. Empezó a correr Pedro y jadeante llegó a la casa de los tíos. Ni bien entró, una tormenta diluvial se desprendió. Los tíos lo reprendieron, estaban muy disgustados porque se había ido tanto tiempo y a esas horas muy tarde. No dijo nada Pedro, pero sí fue al cuarto de su primo Andrés y allí, a pesar de que él siempre se burlaba de su primo Andrés por tener esa rivalidad campo-ciudad, a pesar de lo querible que era la amistad entre ellos y ese parentesco de primos, esta vez empezó a contarle a Andrés lo que le había ocurrido. ¿Qué fue lo que le ocurrió? Le contaba a Andrés, quien estaba acostado sobre la cama, dice: ¿estás seguro vos que viste todo esto que me estás contando? Sí, esa mujer caminaba sobre las aguas, caminaba muy lentamente sobre el río Alegre y avanzaba. Y de un salto se levanta y dice: ¿pero hablaste con algún paisano vos? Sí, le pregunté a un grupo de arrieros, pero no me quisieron decir nada. Y entonces, ¿y hablaste en casa? ¿Dijiste algo a la tía? No, no hablé nada, no dije nada. Bueno, mañana vamos a ir a investigar. Y con la promesa que se iba a cumplir. A la noche la tormenta duró hasta la mañana siguiente y con el esplendor de la mañana Pedro se levanta, pero no sabía si había soñado o no. Y entonces ahí entra la cocina de campo, una cocina amplia, muy luminosa, donde se encontraba ya la tía Marta y Andrés desayunando, y Andrés había traído la leche del campo. Y ahí empezaron a querer empezar un diálogo. Pedro tenía toda la intención de mover esas palabras para ver si podría encontrar una explicación. Y cuando ve la mirada insistente de Andrés, se detiene. No dijo una palabra. Andrés le prometió que irían al Montecito de los Álamos, pero tenía que ser a la tardecita, después de la siesta, porque antes, a plena luz del día, no pasa absolutamente nada. Todos esos hechos, esas circunstancias indescriptibles y inverosímiles ocurren a la tardecita. Empezaron a caminar hacia el Montecito de los Álamos y Andrés empezó a contarle a su primo Pedro que ya esta mujer era vieja desde su abuelo, que se lo contaba, el mismo abuelo cuando era chico, le contaba a Andrés de que siempre había sido vieja esa mujer. Y Pedro dice: no puede ser, una mujer no es nunca vieja, siempre vieja, va envejeciendo con los años. Bueno, esta mujer siempre era la vieja del río. Pero entonces vos sabías que este hecho se produjo tiempo atrás. Pero nunca, con ese hecho, nunca pensé que era creíble, porque lo tomaba como una cosa que no me querían dejar salir para acercarme al Montecito de los Álamos. Era algo prohibitivo. Están llegando y aparece la mujer con una vara de álamo en la mano. Los invita a cruzar. ¿Cruzamos el río? Pedro dijo: no, yo no voy a cruzar. Y lo agarra del brazo a Andrés, reteniéndolo, porque veía que
tenía alguna intención de cruzar. Fascinado de ver a esa mujer que se acercaba a la orilla del río, se desprende de la mano de Pedro y se dirige a la mujer. La mujer le corta una vara y le dice unas palabras extrañas, unas palabras que ni él pudo entender. Y la sigue a la mujer. La mujer hace lo propio. Con esa vara hace unos círculos en esa espuma alborotada sobre el agua, porque venía muy fuerte la corriente, y camina dando un paso muy lento, y así otro después del círculo de la vara que se movía sobre la espuma. Daba otro paso y avanzaba, y Andrés la seguía. Pero en un determinado momento se detiene Andrés, gira sobre sí y se vuelve a la orilla, también muy lentamente. Vamos, volvamos a casa. No quiero volver a este lugar. Vámonos. ¿Pero qué pasó?, preguntaba Pedro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Contame, decime. Vámonos, no me dejes volver. Si quiero volver a este lugar, no me dejes volver. Y entraron a la casa y entonces allí Andrés empezó a contar de que cuando estaba caminando sobre el torrente del río Alegre, vio un paisaje completamente diferente. Eran como cuevas perforadas en la tierra, en ese paisaje, en esas grutas. Había colinas aplanadas, y en una de esas grutas que se presentaban ahí, había una mujer sentada. Y era la misma mujer que estaba caminando sobre el río. Ahí entonces Pedro, asombradísimo por lo que estaba escuchando de Andrés, francamente tenía que creerle. Y Andrés, de un golpe, se levanta y dice: vamos, volvamos al río. Quiero volver al río Alegre. No, estás loco, si me dijiste que no te tenía que dejar volver. Le dio un sacudón y cayó como un sopor en la cama, como si hubiese perdido toda su energía. Y murmuraba: las colinas aplanadas, color arena. Pedro esa noche no durmió, pensando de que quizás Andrés, se levante y quiera volverse al lugar. A la mañana siguiente, no había pasado nada. Durante la noche no pasó nada y a la mañana todo tranquilo. Al día siguiente, Pedro tuvo que volver a la capital, porque ya se habían terminado las vacaciones. Pero la mente, subyugada, quedó en Cascallares, por ese prodigio de Cascallares que había vivido, una situación que no lo dejó tranquilo durante todo el invierno, porque buscó y leyó todo material relacionado a algunas situaciones, a situaciones inverosímiles, situaciones extraordinarias. Por ejemplo, empezó a leer literatura mágica, libros de yoga, de meditación, de levitación, y todo eso lo llevaba a más confusión. Se confundía cada vez más. No veía el momento de volver nuevamente a Cascallares. Sus vacaciones serían otra vez en Cascallares y hablar con su primo Andrés. Cuando llega a Cascallares, no veía la forma de abordar el diálogo con Andrés. No sabía cómo, porque lo veía muy natural. Tenía una actitud natural que no sabía de qué manera poder abordarlo. Y por fin lo hizo. ¿Y cruzaste el río? Pero sí, caminé sobre el río, sobre las aguas del río Alegre, pero un montón de veces. Y crucé también por el aire. Por el aire crucé. Por el aire. Sí, crucé por el aire.
Es mágico todo ese lugar. Hoy a la tarde vamos a volver. Sabés que este año hay sequía y el hilo del río Alegre es muy tenue, muy tranquilo. Es un río tranquilo ahora. Iban caminando hacia el Montecito de los Álamos, en el río Alegre, y se encuentran con la mujer que cruzaba el río, que cruzaba y caminaba sobre las aguas. Y cuando lo ve a Pedro se da vuelta. Este año es más fácil cruzar el río. Pedro se queda asombrado de ver sobre ese hilo de agua tranquilo, que no tenía corriente, no era torrentoso, un puente de madera con gruesos tablones por donde estaba cruzando la mujer. Andrés no daba de la risa. Te lo creíste todo, inclusive lo de las grutas. ¡Qué pánfilo que sos, Pedro! Las grutas es el nombre de la estancia que está a la otra orilla del río. ¿Ves por dónde se cruzaba? Por un puente. ¡Qué pánfilo que fuiste, Pedro! Pedro dice, no, ni por un momento me lo creí, ni por un momento. Y Pedro dijo, no sé cuánto tiempo se habrá reído Andrés, si por un minuto o durante todo el invierno.